excelente. Para continuar hablando sobre el FAE agrícola, ya tenemos a través de la plataforma de Zoom al ingeniero agrícola Henry Valer Miranda, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, y le agradecemos por este contacto. ¿Cómo está? Bienvenido a Reactiva Pyme, señor Henry Valer. Henry, le pedimos por favor que active su audio para poder escucharlo. Sí, ahora sí lo escuchamos. Perfecto. ¿Cómo se encuentra? Buenos días. Bienvenido a Reactiva Pyme. Buenos días. Gracias por la invitación y gustosos a poder compartir con ustedes sobre los temas que tengan que ver con el agro, el tema de Reactiva. Con mucho gusto. Como presentábamos en la nota anterior, 270.000 agricultores se serán beneficiados con los créditos del Fondo de Ayuda Empresarial Agro, a bajas tasas pues, de interés. ¿Cuál es su opinión sobre esta medida en particular? Bueno, la intención es muy buena. Sin embargo, yo tengo mis reparos en el tema de la operatividad de estos fondos. La verdad que la agricultura en el Perú vive de esta agricultura familiar, pero esta agricultura familiar es informal. Y al ser informal, el acceso a los créditos no es fácil. Entonces, ahí se tiene que empujar, se tiene que impulsar una estrategia de poderlos formalizar, de tal manera que ellos puedan con esto acceder a estos créditos, porque sinceramente necesitan inyección. En ese sentido, pues, necesitamos hacer quizá algunos cambios. ¿Usted propone algo adicional a este tipo de créditos? Mira, como le digo, o sea, el Ministerio de Agricultura está impulsando políticas de apoyo global, a la agricultura global. Sin embargo, todavía no tiene bien claro cuáles son los mecanismos para poder llegar a esos recursos a la agricultura familiar, principalmente. La agricultura familiar es la que está sustentando los alimentos de la población, pero dado el abandono en la que se encuentran, necesitan inyección de recursos financieros. Esa inyección no les está llegando precisamente por la condición en la que se encuentran ellos. La informalidad prevalece en ellos y necesitan que el gobierno los considere. Tienen que encontrar una estrategia de poder lograr eso. De lo contrario, pues vamos a tener problemas más adelante. Y más adelante y en el corto plazo. Si bien el sector agro ha continuado trabajando durante los meses de la cuarentena, sí hay, como usted lo menciona, una gran parte de agricultores, sobre todo aquellos los que se dedican a la agricultura familiar, que han resultado pues, perjudicados por esta situación. ¿Cuáles deberían ser las medidas que estas personas, cuáles son las acciones que deberían tomar ahora los agricultores que se encuentran de alguna manera golpeados por la crisis? Sí, si hablamos a nivel nacional, existen instituciones dentro del ministerio, ¿no? Del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Produce, instancias que pueden ellos llegar a estos productores. Lamentablemente muchos de estos productores no están registrados. Como les decía, la informalidad prevalece en ellos. Entonces necesitamos que se empiecen a articular estas instituciones. Hay un abandono o hay una desarticulación fuerte entre las diferentes instituciones del Estado. No conversan los ministerios. Produce por un lado, agricultura por otro lado, y dentro de agricultura los programas también están desarticulados, o sea, no se comunican, no hay articulación, sobre todo por la información, y eso obviamente retrasa en la parte operativa para que puedan llegar los fondos a estos productores. Entonces, lo que se tiene que hacer primero es poner en uso a todas estas instancias, desde la Junta de Usuarios, las organizaciones de productores, las agencias agrarias, que solamente son nominales en este momento. Hay que ponerlos a trabajar a las agencias agrarias, porque las agencias agrarias, al pasar a ser parte del gobierno regional, prácticamente han sido abandonados. Entonces necesitamos que el gobierno central articule con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales, haciendo uso de esa capacidad instalada que tienen.
Usted ha tocado un punto muy importante, el papel de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales en esta crisis. Ayer, pues, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, durante su discurso del voto, en el que pedía el voto de confianza ante el Pleno del Congreso, resaltó, pues, que tenían una gran cantidad de recursos que todavía no eran ejecutados en medio de esta crisis. En ese sentido, quizá usted pueda hacer alguna acotación respecto al papel de estas autoridades que de alguna manera vienen pasando desapercibidos su accionar, ¿no es así? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que los gobiernos locales no tienen capacidad especializada, no tienen capacidad especializada y eso les repercute en su accionar. Necesitamos que el gobierno central inyecte recursos para contratar profesionales con experiencia y ponerlos a la mano de estos gobiernos locales y regionales a fin de que hagan uso de estos recursos que tienen dentro de su presupuesto. Hasta julio, hasta hace poco, el presupuesto de los gobiernos locales, regionales y del el gobierno central no se ha gastado más del 20%. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos muchos recursos en estos tres niveles de gobierno que podrían eficientizarse si es que tenemos un equipo capacitado para hacer estos gastos. Entonces, esto nos está generando pues, problemas de atención, no solamente en agricultura, sino también en los otros sectores, ¿no? En otro punto importante para pues, salir adelante, al menos en el sector agro, es la infraestructura de riego. ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo evalúa usted el papel del gobierno o de los gobiernos también regionales quizá en respecto a este punto, la infraestructura de riego, que es un punto muy importante para el desarrollo de nuestro agro? Bueno, sí, mira, yo soy especialista en riego, ¿no? Mi especialidad es de ingeniería de los recursos hídricos y de riego. En todos los 25 años que vengo trabajando en campo, lo que he visto es de que sí, impulsamos mucho la construcción de la infraestructura de riego, la infraestructura hidráulica. Sin embargo, no estamos apuntando en la parte más importante, que es la aplicación en parcela. Se le pone a la infraestructura de riego a los usuarios, pero no les enseñamos a operar, no les enseñamos a utilizar, no les enseñamos a hacer uso directo en la parcela. ¿Y eso qué está pasando? ¿Qué trae como consecuencia esto? Pues de que no le estamos dando valor a esa infraestructura que finalmente terminan siendo elefantes blancos, ¿no? Una situación que urge entonces ser solucionada. ¿Cómo es posible que estas infraestructuras en las que se invierte, por supuesto, el dinero de todos los peruanos, se terminen de alguna manera terminen convirtiéndose en elefantes blancos? Increíble, señor Valer, lo que nos cuenta. Hay que hacer, por supuesto, énfasis en ese punto y por favor, quizá una invocación a las autoridades en ese sentido. Bueno, yo tengo experiencia de haber recorrido gran parte del Perú y he visto que efectivamente desde el gobierno hay buenas intenciones, pero no puede terminar todo en intenciones. Necesitamos encontrar y establecer un mecanismo que llegue precisamente a los productores. Los productores están trabajando bastante olvidados, están trabajando con sus tecnologías transmitidas de generación a generación. Todavía no hemos, como gobierno, como Estado, todavía no hemos transferido la tecnología que se requiere para estos productores. Necesitamos tecnificar la agricultura. Yo recuerdo que cuando estuve en Israel, los israelíes decían, para poder convertirlo a la agricultura en una actividad rentable, necesitamos industrializar. Y la única forma de poder lograr rentabilidad en la agricultura es tecnificándolo, poniéndolo la tecnología de punta. Tecnología de punta que no es necesariamente cuantiosa o costosa, tecnología que está al alcance de ellos. Ponerlos en ambientes protegidos, ponerlos riego por goteo, ponerlos el paquete completo. No es solamente agua. El agua es un elemento importante, pero no es lo único. Necesitamos proveerlos de semillas, necesitamos enseñarles a trabajar con estas tecnologías. De lo contrario, vamos a continuar teniendo los mismos problemas de siempre.
Días Es ahí atrás... donde, Continúe, por favor. es ahí donde, donde el gobierno tiene que impulsar una política decisiva y agresiva, de tal manera que, que esta población familiar, la productora, la agricultura familiar, tenga las tecnologías que necesita para poder incrementar sus rendimientos. Ahorita la agricultura familiar es una agricultura de autoconsumo, ¿no? De subsistencia, y obviamente nosotros los vemos pues como los pobrecitos. Sin embargo, ellos están atendiendo las demandas de alimentos en todo el país. Pero o sea, si nosotros inyectáramos tecnologías, si inyectáramos recursos que les permitan mejorar sus condiciones de producción, en todo caso estaríamos hablando pues de un sector que se convertiría en una actividad atractiva, ¿no? Y ahora que hay bastante migración de la ciudad al campo, tenemos que aprovechar esta coyuntura para impulsar el desarrollo rural, porque ahora en la punta del cerro uno puede tener todos los servicios que ofrecen las ciudades, pero allá tienen las tierras para trabajar. Aquí en la ciudad no los tienen y viven en condiciones pues, de mucha pobreza y en condiciones precarias, insalubres. En cambio, en sus pueblos, en sus tierras, tienen el insumo importante que es el terreno. Y ahí es donde tiene que empujar los tres gobiernos, ¿no? No solamente el gobierno central, sino también el gobierno local, el gobierno regional, que no están mirando con buenos ojos, no están apuntando como debe ser el desarrollo de este sector. Puntuales sus apreciaciones, señor Valer. Quisiera también conocer su parecer sobre, usted ha mencionado las técnicas ancestrales que desarrollan pues, los agricultores familiares. En ese sentido, hace algunos días hablábamos sobre el desarrollo de cochas al interior de nuestro país. Se hablaba de la meta de contar con 1.250 cochas en 16 regiones a julio de 2021. ¿Es esto, qué tan relevante es esto, ya que estábamos hablando pues del sistema de riego, ¿no? Bueno, es importante, eso sí, definitivamente. La siembra y cosecha de agua es fundamental. Sin embargo, en la coyuntura en la que vivimos, debemos de apuntar a cuestiones inmediatas, ¿no? No descarto el trabajo de las jochas, no descarto los trabajos de infraestructura verde, no descarto los proyectos de reforestación, porque son proyectos que van a permitir la siembra del agua. Necesitamos recargar nuestros acuíferos, necesitamos recargar nuestros manantes, nuestras fuentes de agua. Pero paralelamente tenemos que apuntar a lo que ahorita el productor está necesitando. ¿Qué está necesitando? Está necesitando asistencia técnica. Esa asistencia técnica que no lo tiene hace años, no es de ahora último, es de siempre. Esa asistencia técnica ha sido negada por los gobiernos y eso es lo que necesita nuestro campo. El campo necesita a un profesional al lado, a un profesional que les dé asistencia técnica permanente, no que sean visitas esporádicas, porque las visitas esporádicas en agricultura no funcionan. Un descuido puede terminar en una pérdida de la campaña. Por eso que el asistente técnico que debe ser proveído por los gobiernos, ¿no? En sus tres niveles, debe ser permanente y tiene que estar localizado, tiene que focalizarse en los ámbitos de intervención de esa asistencia técnica, porque de lo contrario los estamos abandonando. Y en agricultura un descuido significa pérdida. Muy puntuales, nuevamente sus apreciaciones. Y quisiéramos también en ese sentido recordarle pues a los pequeños empresarios que nos están viendo a través de Pyme TV que este canal pues no solamente le da apoyo a ustedes, sino también les permite dar a conocer este tipo de opiniones, de cuestionamientos que son necesarios para poder reformar la situación. En ese sentido quisiéramos conocer, señor Valer Miranda, también su posición sobre la coyuntura en general. Estamos hablando de que al menos vamos a estar, se habla también de tener, ya hay una cuarentena extendida en varias zonas de nuestro país. En ese sentido, también plantearle la duda, ¿qué impacto va a tener en el agro de aquí en adelante? Bueno, lo que yo pude observar en estos últimos meses
cuando se estableció la cuarentena, el aislamiento social, no ha habido una estrategia para poderlo discriminar, ¿no? Hay sectores que no necesitan cerrarles completamente la movilización. En mi zona, en Apurímac, yo he sido testigo, por ejemplo, de muchos productores no podían desplazarse a sus centros de trabajo porque estaba prohibido el movimiento. Eso ha generado también Sí, parece que aquí pérdidas ya... en la producción. Entonces, Dime, por favor. el gobierno tiene que entender que el funcionamiento de cada sector es diferente. El sector agrícola, el trabajo en campo y sobre todo la agricultura familiar, ¿no? Teniendo en cuenta de que la agricultura familiar no está establecida en una sola parcela, sus parcelas son variadas, están en diferentes puntos y ellos requieren desplazarse para poder trabajar. Pero ese desplazamiento está pues restringido por el gobierno, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que buscar una estrategia para que se permita esta movilidad de los productores a sus centros de trabajo, ¿no? Manteniendo el protocolo de seguridad para no promover el contagio, ¿no? Que es una de las cosas que se ha producido precisamente por el desplazamiento de los familiares de las ciudades hacia el campo. Ahí se ha generado pues justamente este contagio y ahora estamos viviendo pues las consecuencias. Lo que nos dice entonces, señor Valer Miranda, es que no se ha realizado, estas medidas no se han tomado de manera adecuada o pensándolas enfocadas en cada sector. Por ello, ¿es así? ¿Es tal cual como se lo estoy entendiendo? Sí, definitivamente. O sea, se dictan las normas, se dictan pensando en lo global, mas no se determina un manejo específico para que el sector agricultura es un sector que si se mantienen los protocolos mínimos no tendría por qué traer problemas de contagio. Sin embargo, las restricciones han sido iguales para el sector y eso ha generado pues una desatención en sus labores cotidianas, ¿no? Yo he sido testigo porque yo también formo parte de ese grupo y hemos tenido restricciones para desplazarnos al trabajo. Y eso ha generado, pues, en la campaña grande, que era la época de lluvias, pues problemas sanitarios, ¿no? Se ha podrido mucha producción y eso es un tema, pues, que repercute en las economías de los productores. Ahí debería haber un mecanismo, ¿no? Una estrategia justamente del Estado, del gobierno, con sus instancias correspondientes para que estos sectores tengan las facilidades del caso y les permitan manteniendo los protocolos de seguridad. Está resaltando el tema de los protocolos. ¿Qué tan difícil es pues para una familia que se dedica a la agricultura implementar este tipo de protocolos que por supuesto también conllevan un costo y cuál es la realidad ¿realmente se aplican los protocolos? ¿Pueden aplicarse? ¿Necesitan por supuesto la ayuda? ¿A quién le correspondería en ese sentido? Bueno, en realidad los protocolos en las zonas rurales son muy poco conocidos. No ha habido una difusión, no ha habido una socialización del tema. Pues recién ha sido una cuestión de una situación propia de cada productor, conocer cuáles son los cuidados mínimos que tiene que tener. Y ha fallado mucho el Estado. Quizás no se planteó una estrategia de poder socializar cada uno de los cuidados que debe tener la población y creo que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Hemos cometido muchos errores, es cierto, pero creo que es el momento de poderlos corregir y porque esto tiene para rato. Todavía tenemos para rato, estamos entrando en la situación más crítica de la pandemia.
pero creo que es el momento para unir esfuerzos de verdad, ¿no? El Estado y la sociedad civil a fin de que esto se pare, ¿no? De verdad que creo que está en manos de cada uno de nosotros tomar conciencia de lo que está pasando, y creo que los cuidados que debemos de tener cada uno de nosotros es una decisión de nosotros mismos. Le agradecemos al señor Henry Valer Miranda, ingeniero agrícola, especialista en riego, como ya lo he mencionado, por esta deferencia, por esta entrevista. Esperamos tener un contacto con usted muy pronto para hablar de situaciones más positivas, de quizá ya formalizar estos agricultores familiares formalizados ya con las instancias del Produce activadas, puestas en uso, ya para acceder pues, no solamente a estos beneficios del Fondo de Ayuda Empresarial, sino también a aquellas situaciones como los protocolos que hemos estado hablando recientemente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que gustoso de poder compartir sobre el tema de la agricultura, de la gestión del agua. Yo tengo esperanzas de que el sector agricultura, con esta coyuntura que vivimos, va a impulsar un salto positivo para salir adelante el desarrollo rural. Creo que hay condiciones, ¿no? El agro siempre ha sido una actividad principal en nuestro país desde las épocas preincas. Creo que no estamos aprovechando todavía todo el potencial que tenemos, y creo que puede ser un sector que puede saltar también en el aporte al PBI, pero necesita pues el apoyo, el acompañamiento del Estado y de la sociedad civil en general, a fin de que estos productores se formalicen, y al mismo tiempo promover, convertirlos en empresarios a todos los productores, porque es la única forma también de darle seguridad jurídica a todos ellos. Fomentar la asociatividad, que es una de las cosas que podemos nosotros como país saltar y convertirlo en un país competitivo, en un sector competitivo como ya lo es. Nuestro país está creciendo en la agroexportación, pero es una agroexportación que lo está manejando muy bien el sector empresarial grande, pero necesitamos crecer también como sector pequeño, como productores familiares. Podemos convertirnos manejando el enfoque asociativo para poder colocar nuestros productos, que son muy ricos en diversidad, ponerlo al mercado internacional. Gracias.